Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, y continuamos con nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield, y es una bendición porque tenemos varios hermanos que la verdad apartan el tiempo, porque también pienso que muchos de ellos utilizan su celular y anulan las llamadas, anulan otras cosas para poder estar ahí atentos, y la verdad que es una cuestión de mucho esfuerzo poder hacerlo. Así que yo les bendigo, amados hermanos, que se esfuerzan en este tiempo a apartar este momento, que son 40, 50 minutos para compartir esta serie de enseñanzas que enriquecen nuestra alma y trae sabiduría, el conocimiento. La sabiduría la trae el Señor, pero en base al conocimiento que vamos adquiriendo para poder explicar bien la palabra, para poder entender la palabra, para poder enseñar la palabra como el Señor así lo desea. El libro que nos convoca hoy es el libro de Levítico. ¿Y qué nos enseña Dios en el libro de Levítico? Precisamente, el libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia en el grupo de los 5 libros conocido como la Torá o conocido como el Pentateuco. Levítico es libro de textos para los sacerdotes que eran de la tribu de Leví, y brinda detalles sobre sacrificios, reglas, leyes para la adoración. Es un libro muy interesante, es para todos, obviamente, para todo el pueblo del Señor, pero muy interesante para el estudio analítico del adorador, del ministro, en la alabanza, del que está en la predicación, porque marca claramente la santidad que Dios exige de sus ministros. Si vos sos cantante o ejecutás un instrumento, enseñás la palabra, predicás, sos evangelista, etc., vas a entender lo que significa para Dios el sacerdote, el sacerdocio, la persona que tiene que estar en una santidad extrema. Si vos lo lees atentamente, te vas a dar cuenta que aún hasta detalles tan íntimos como los calzoncillos que llevaba interiormente en sus ropas el sacerdote debía ser de una tela pura, debía ser sin manchas, sin ninguna segregación humana. Tenía que ser algo santo, perfecto. Y brinda detalles sobre sacrificios, leyes y reglas, como les dije, para la adoración. ¿Dónde? Dentro del templo y para el pueblo de Israel que vive en comunidad. El tema del libro de Levítico, el tema principal del libro es, como les dije, la santidad. Y déjame hacer un paréntesis. Hoy meditaba con mi hija, porque tenemos nuestro tiempo nosotros devocional entre el desayuno, el mate, siempre estamos meditando. Y meditaba en esta expresión: hacer el bien no es la voluntad de Dios. Dejar el pecado no es la voluntad de Dios. Hacer el bien y dejar el pecado, esa es la voluntad de Dios. Es para pensarlo. ¿Qué significa? Hay personas que pueden portarse bien, pueden decir, bueno, me voy a meter en una iglesia, o me voy a meter en una religión, o me voy a meter en el evangelio, y voy a dejar de hacer ciertas cosas. Si antes me drogaba, si antes andaba de boliche en boliche, como la canción, si era mujeriego, etcétera, si era ladrón, lo que sea, dejo eso y me convierto en un religioso. Pero no es una persona que se santifica. Y el segundo punto que reflexiono es la persona que se mete en la iglesia y pretende santificarse a base de rituales, de adoración, de música, de un montón de cosas, pero no abandona el pecado. No es lo correcto. Lo correcto es abandonar el pecado y hacer el bien, es decir, hacer justicia, santificarse. La persona únicamente se puede santificar acercándose a Dios,
pero abandonando el pecado, porque muchos hacen la mitad del trabajo. Entonces este libro de Levítico me viene justo como anillo al dedo este pensamiento, porque habla de eso, de la santidad, de la santificación. El pueblo de Israel fue elegido de las naciones del mundo como un pueblo santo de Dios, no porque los judíos o el pueblo hebreo sean mejores que todos los demás, como dijo nuestro sabio presidente, que nosotros venimos de los barcos y los otros vienen de los indios, etc. No existe pueblo mejor que otro. No existe, algunos piensan que el pueblo de Israel es el mejor pueblo. No, fue elegido porque era el pueblo más bajo, al contrario. Entonces, cuando dice que Dios se aparta, se santifica a un pueblo, significa que Él lo separó para Él. ¿Para hacer qué? Para ser un testigo para el resto del mundo de lo que significa ser el pueblo de Dios. El libro comienza con una lista de las diferentes ofrendas que hicieron los israelitas para acercarse a Dios. Y todas ellas son una sombra de la muerte, como el sacrificio que haría una vez y para siempre Jesús. Los animales para el sacrificio levítico debían ser impecables. Vas a encontrar allí, si vos te pones a leer, que debían ser sin manchas, sin arrugas, no podían tener magullados sus testículos, no podían ser enfermos, etc. Tenía que ser perfecto y tenía que ser un animal joven. Diferentes ofrendas, que también aparece en Levítico, la enseñanza que nos deja. Los primeros 3 sacrificios mencionados son, en Levítico, primero la ofrenda quemada. Segundo, la ofrenda de grano. Y tercero, la ofrenda de paz. Estos fueron ofrecidos en adoración al Señor y esperan que Cristo sea ofrecido por nosotros. Estas 3 sacrificios que les acabo de mencionar, están ellos tácitamente, quizás sin saberlo, están esperando el pueblo de Israel de hace miles de años atrás, el sacrificio de Cristo perfecto. Hoy, con toda la revelación, nosotros con toda la palabra nos damos cuenta que fue así. Jesús, como el pan de vida, y el ministerio de expiación de Jesús nos lleva de regreso a Dios de manera definitiva. Antes, ustedes recuerdan que el sumo sacerdote, debía entrar al año para expiar, para pedir por el pecado de todo el pueblo, una vez al año. Entonces, ese sacrificio le servía solamente para esa ocasión. Por eso, cuando viene Cristo, cuando viene el Señor, nos libera del pecado para siempre. Bueno, entonces la ofrenda quemada podríamos decir que representa el sacrificio del animal, el sacrificio de Cristo. Los otros 2 sacrificios, la ofrenda de grano y la ofrenda de paz, muy interesante, no se pierdan ningún detalle de la enseñanza. Los otros 2 sacrificios son las ofrendas por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y estos fueron por pecados no intencionales y fueron un recordatorio del hecho de que cualquiera que haya pecado no puede venir a la presencia de Dios así nomás. Y cuando los pecados son perdonados en una persona, como estimo yo que todos ustedes han recibido esa gracia, el perdón de los pecados, esta persona, el primer sacrificio lo hizo Cristo. El segundo sacrificio es el sacrificio del arrepentimiento. El segundo sacrificio es el sacrificio del arrepentimiento, yo rindo mi vida al Señor. Y el tercer sacrificio implica, perdón que ingreso a alguien más, el tercer sacrificio implica agradecimiento por el perdón recibido. Y vaya que esto me hizo meditar muchísimo, mis amados,
Porque algunos estamos entre la primera y la segunda sacrificio. El primer sacrificio, el sacrificio perfecto lo hizo Cristo, obviamente. El segundo sacrificio lo hace uno cuando entrega ese sacrificio vivo, entrega su vida al Señor. Pero el tercer sacrificio es una vida constante de alabanza. Por eso no se concibe que un cristiano que recibió ese sacrificio de Cristo, que recibió el perdón de sus pecados, no viva para alabarle, no viva para adorarle, no venga simbólicamente cuando uno va a la iglesia con las ofrendas, con las dádivas, con las donaciones, aunque sabemos que es para el sostenimiento de la obra, es una manera de traer un sacrificio de paz. Un sacrificio de reconocimiento. Con eso no vamos a pagar nunca al Señor, pero es, amados, una señal de gratitud. Yo no sé si yo me expreso bien, si se puede comprender, pero es importante saberlo. Porque muchas veces nos quedamos en el camino. Decimos, bueno, el Señor me salvó, gloria a Dios, me congrego cada tanto. Me integro a la iglesia cada tanto. Y amados, realmente el verdadero cristiano que ha nacido de Dios, que ha recibido la gracia por el sacrificio perfecto, entregó su vida al Señor, debe vivir ahora una vida de sacrificio, dando una ofrenda de paz, dando una ofrenda de servicio. ¿Para qué? Para la salvación de otros también. Todo lo que hacemos, amados, todo lo que nosotros hacemos, es en beneficio de las almas, para que conozcan al Señor. Y los que ya conocieron al Señor, para que permanezcan en el Señor. Jesús hizo la ofrenda perfecta. El pecado solo puede ser tratado con una muerte. En el Antiguo Testamento, por la muerte de un animal, pero en el Nuevo Testamento se nos enseña que la sangre de los animales no podía erradicar el pecado en nuestras vidas. Hebreos 9:10 habla de esto. Por tanto, se requirió la muerte de alguien perfecto, sin pecado, sin una sola mancha. Por eso tuvo que venir Cristo. Y esa ofrenda ha sido aceptada por Dios como el sacrificio hecho una vez por nosotros y para siempre. La ley de Dios es un estándar alto. Repito, la ley de Dios es un estándar alto, muy, muy, muy elevado. Hay leyes para los sacerdotes, para la gente, para las fiestas que se celebran durante todo el año. Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo es así, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Marcos 12, 28 al 34. Y esto se resume en el libro de Levítico, ya que trata con reglas y leyes para una comunidad que vive de acuerdo con la voluntad de Dios, siempre y cuando se rijan bajo estos parámetros que Dios exige. Una y otra vez se menciona la santidad y la pureza. La santidad y la pureza. Sé santo porque yo soy santo. Levítico 1, 44 al 45, Levíticos 20, 2 al 7 y Levíticos 19, 2. También se les recuerda a las personas que Dios habita entre ellos. Yo también caminaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Levítico 26, 12. También en el libro de Levítico se prometen bendiciones y maldiciones. Al final del libro, Dios da una lista de bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Les pregunto, ¿a que no saben qué eligió el pueblo? Porque Dios le da a elegir. Creo que sí saben, ¿no? Ellos eligieron desobediencia y como consecuencia acarrearon maldiciones. A través del Antiguo Testamento podemos ver que las bendiciones se cumplieron cuando la gente creyó y obedeció a Dios. O sea, es automático. Si vos crees y obedeces, bendiciones vendrán. Si vos desobedeces, es decir, no crees, porque el que desobedece dice, no es tan así, bueno, vienen maldiciones.
Pero las maldiciones también se cumplieron cuando la gente rechazó a Dios. Y finalmente fueron invadidos, derrotados y llevados como exiliados a un país extranjero, como Dios había advertido en este mismo libro. ¿Qué nos enseña Dios en Levítico? Que Dios es santo. El pecado debe ser tratado. Dios vive entre su pueblo. Debemos ser santos, apartados a Dios. Debemos tratar y amar a los demás como deseamos ser amados y tratados. El libro de Levítico nos da una comprensión del significado de la vida y la muerte de Jesucristo. El libro de Levítico se ha descrito como un manual del sacerdocio para Aarón y sus hijos, quienes servían ellos como sacerdotes, y para los levitas también, en general. No obstante, las instrucciones del Señor a los levitas se alternan a lo largo del libro, con aquellas que dio a toda la casa de Israel. A través de esas instrucciones aprendemos sobre las leyes, los ritos, las ceremonias y las fiestas que enseñarían a Israel cómo ser limpios, puros, santos y diferentes del mundo. Es decir, el libro de Levítico nos habla de la liturgia del culto. Nuestros cultos que realizamos, bueno, ahora no estamos realizando, pero nuestros cultos que realizamos tienen mucho de Levítico. Tienen mucho de Levítico. No nos damos cuenta, pero estamos siguiendo un orden establecido por Dios. Por eso es tan importante el orden en el culto, ¿no? El tiempo de la oración, el tiempo de la acción de gracia, el tiempo de la adoración, de entrar a sus atrios con alabanza, el tiempo de la intimidad, la adoración, etcétera. El tiempo de entrar al lugar santísimo, es decir, a la intimidad de la adoración, cuando vos llegás al punto donde el Señor conmovió tu corazón hasta las lágrimas y tenés el alma rendida a sus pies y recibís la palabra y decís, Señor, me has hablado, a partir de ahora, Señor, de este tiempo yo comienzo a obedecer tu palabra. Bueno, todo tiene que ver con la liturgia del culto establecido en Levítico. Entonces Dios también habla en Levítico de las leyes, las instrucciones, concerniente también a los alimentos, cuáles eran limpios, cuyo consumo eran aceptables, y cuáles eran los alimentos inmundos que debían evitarse. Un aspecto fundamental del libro de Levítico es el concepto de la expiación. La palabra expiación aparece con más frecuencia en este libro que en cualquier otro libro de las Escrituras. Levítico describe en detalle el sistema del sacrificio de animales que sirvió para recordar a Israel. La misma sangre haría expiación por el alma. Repito, la misma sangre haría expiación por el alma. Levítico 17:11. Así pues, esos sacrificios orientaban simbólicamente a Israel, apuntando al que iba a venir, al sacrificio de Cristo, él derramaría su sangre hasta su última gota de sangre por los pecados del género humano. Bien, ahora vamos un poquito a la parte un poquito más técnica. Levítico en hebreo no es Levítico, en hebreo es Beikra, es B corta E I K de kilo R A acento en la A, Beikra. ¿Qué significa esa palabra en hebreo? Y llamó, porque así comienza el libro, con la primera frase, y llamó. La palabra griega, Levítico, que aparece en la versión de la Biblia Septuagésima, que mencioné lo que es la Biblia Septuagésima, creo que en Génesis, en dos clases anteriores, que alude, obviamente, Levítico a la palabra levitas, los levitas, que viene de la tribu de Leví, o Levi, según como quieran mencionarlo. Es un nombre propio masculino en su variante en español, y procede del hebreo Leví, que significa el que une a los suyos. Una variante de este nombre es Leví con Y, tiene el mismo origen etimológico. ¿Quién fue el autor de este libro? Moisés. Moisés fue el autor del libro de Levítico. ¿Cuándo fue la fecha de la escritura de este libro?
El libro de Levítico fue escrito entre el año 1440 y 1400 antes de Cristo. El propósito de la escritura del libro de Levítico, en razón de que los israelitas habían estado en cautiverio en Egipto por 400 años, el concepto de Dios había sido distorsionado por el politeísmo y paganismo de los egipcios. Es lo mismo que hoy pasa con la verdadera fe en Dios y en su Cristo, ¿no? Porque se mezcla. Hay gente que mezcla a Jesús con Saibaba, qué sé yo. Hay tanta mezcolanza de credos, religiones y confesiones que se mezclan, y eso es lo que pasó en Egipto. El propósito de Levítico, mirá qué importante, ¿no? El propósito de Levítico es proveer las instrucciones para guiar a un pecaminoso, pero aún así redimido pueblo en una relación con un Dios 3 veces santo. No era así nomás llegar a la presencia, no, tenían que ser instruidos. Por eso, amados, como iglesia, nosotros debemos entender esto. Nosotros somos pecaminosos, somos personas pecadores, por ahí dije mal pecaminoso, pero somos pecadores redimidos con inclinación, inercia al pecado, continuamente. Por eso necesitamos oír la instrucción de Dios. ¿Para qué? Para poder tener una relación con el Dios 3 veces santo. Hay un énfasis en Levítico sobre la necesidad de una santidad personal, ya no grupal, personal, en respuesta a la santidad de Dios. No importa si tu esposa no se santifica, vos tenés que santificarte. No importa si tu esposo no se santifica, vos tenés que santificarte. No importa si papá o mamá no se santifican, o tu hermano o tu hermana, vos tenés que santificarte. Y así debemos pensar. El pecado debe ser expiado a través de la ofrenda de sacrificio adecuado. Otro tema cubierto en el libro de Levítico son las dietas, alimentos puros e impuros, los partos y enfermedades que son cuidadosamente reguladas en el libro de Levítico. En el capítulo 16 de Levítico describe el día de la expiación, cuando se ofrecía un sacrificio anual por el pecado acumulado del pueblo. Además, el pueblo de Dios debía ser sobrio en su vida personal, moral y social. No es que ofrecía un corderito y decía, bueno, ya está, igual hay un montón de corderos para seguir pecando. No. Ellos no solamente tenían que hacer el ritual, porque a veces tenemos ese pensamiento, que ofrecían un cordero y después viva la pepa, ya está, hasta el año que viene tenemos tiempo para matar otro cordero. No, ellos tenían, hay instrucciones de que ellos debían vivir personal y moral y socialmente conforme a la voluntad de Dios. O sea, con un corazón inclinado hacia el bien, en contraste con las otras naciones que estaban acostumbradas a la práctica del paganismo y el libertinaje que vivían. ¿Cuáles son los versículos claves? Bueno, aquí apuntamos 3 versículos claves. Sería Levítico 1:4. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y el Señor la aceptará para expiarlo. Otro versículo, el Levítico 17:11, porque la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y el último, Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Te das cuenta que el concepto del amor al prójimo no es solamente que Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento? No, porque es el corazón de Dios, es amarle a Él y amar y respetar al prójimo. Vamos a ver un breve resumen, porque como sabemos esta enseñanza, este seminario es libro por libro, una clase, un libro, en algunos casos por ahí no tomé 2 clases, un libro. Un breve resumen del libro de Levítico. Los capítulos 1 al 7 explican las ofrendas requeridas tanto del laico como del sacerdote. Los capítulos 8 al 10 describen la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Los capítulos 11 al 16
son prescripciones para varios tipos de inmundicia. Los capítulos 10, los 10 capítulos finales, los 10 capítulos finales tratan de la guía de Dios a su pueblo para una santidad práctica. Varias fiestas fueron instituidas en la adoración del pueblo a Jehová Dios, convocadas y practicadas de acuerdo a las leyes de Dios. Las bendiciones y maldiciones acompañarán a quienes guardasen o transgredieran los mandamientos de Dios en el capítulo 26. Y en el capítulo 27, los votos al Señor se mencionan allí. Es decir, el tema principal del Levítico es la santidad. Miren, yo ayer hablaba con un ministro del Señor y él me decía que está santificándose en todo. Y la verdad que me aleccionó y me ministró ese pensamiento. Si tengo deudas, a veces tenemos deudas, a veces no pagamos esto, no pagamos impuestos, ponerte al día. No, pero el gobierno después roba. Vos ponete al día. ¿Tenés alguna deuda con tu hermano? Quizás le estás debiendo a un hermano, no sé, capaz que 1.000 pesos cuando valía 10.000. Bueno, devolverle con intereses. Si tenés algo en tu casa que compraste el celular que estaba manchado con sangre, ¿qué vas a hacer? Pues yo lo compré cuando estaba en el mundo. Bueno, hace una cosa, hacé lo que tenés que hacer. Si adquiriste algo robado o hiciste algo que no, o tenés algo en tu casa que vos sabés que eso molesta allí. Amado, es una forma de santificarse. Yo enseño aún un poquito más profundo todavía el tema de la santificación del hogar. Nuestro hogar, tu casa, no importa si es grande, chica, tu living, tu baño, tu dormitorio, tu cocina, tienen que ser santo. No puede entrar cualquiera, no puede dormir cualquiera en la cama de tu casa. No puedes meter a cualquiera en tu hogar, menos si hay niños menores. No importa si son niños o niñas. Santifiquemos nuestro hogar, santifiquemos nuestra mente, nuestro corazón, santifiquemos a nuestro trabajo, lo que hacemos tiene que ser perfecto, no trabajando para el ojo humano, sino como para Dios. Entonces, eso es santidad. Santidad no es poner carita de Seferino una muncurá en la iglesia y yo te adoro. No, santidad, amado, alabanza al Señor, es esas pequeñas cosas de la vida que marcan una gran diferencia entre cristianos y cristianoides. Entonces la santidad debe ser mantenida ante Dios y la santidad solo puede ser obtenida a través de un adecuado sacrificio. Referencias proféticas del libro, porque cada libro tiene sus referencias proféticas. Muchas de las prácticas en los rituales de adoración ilustran de muchas formas la persona y la obra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ya estudiamos Génesis, ya estudiamos Éxodo, y en esos dos libros vimos que ahí está Jesús. Aquí también no hay excepción en este libro. Hebreos capítulo 10, 1 al 5. Fíjate lo que, si podés abrirlo o prende ahí tu Biblia electrónica. Fíjate lo que dice Hebreos 10, 1 al 5. Creo que esta es la versión Biblia lenguaje sencillo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuo cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué está diciendo? La ley, el Levítico, todo el ritual, no puede ofrecer continuamente cada año, con todo el ritual que hace la ley, hacer perfectos a las personas que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse. Por eso se hace una vez al año en el Levítico. Pues lo que tributan ese culto, dice el versículo 2, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De qué está hablando? De Cristo, ni más ni menos.
Por lo que significa que los diarios sacrificios ofrecidos por los sacerdotes y por los sumos sacerdotes por los pecados del pueblo era una representación de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? El sacrificio absoluto, Jesucristo, cuyo sacrificio fue hecho una vez y para siempre por aquellos que creyeran en él. Por eso es inaudito que aún la religión católica, ellos dicen que en cada misa que realizan, cuando levantan la hostia que presenta el cuerpo de Cristo, sucede lo que ellos mencionan como la transustanciación, es decir, que ese pedazo de alimento se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre, y en cada culto, cada misa que ellos realizan, otra vez se vuelve a realizar el sacrificio. Eso es antibíblico, porque nos está diciendo el Señor que lo que hizo Jesús es una vez y para siempre. La santidad impartida temporalmente por la ley, un día serían reemplazadas por la obtención de la santidad absoluta cuando los cristianos cambian su pecado, su vida de pecado, por la justicia de Cristo. ¿Somos perfectos? No. Vamos camino a la perfección. Vamos camino a la imagen del justo, fiel y verdadero. De aquel al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Aplicación práctica del libro. ¿Cómo nos aplica a nosotros en la vida cotidiana? Dios toma muy en serio su santidad, y también debemos hacerlo nosotros. Amados, si Él, porque ni siquiera hablamos de toda la liturgia del templo, que ahí aparece también en Éxodo, cómo el Señor exige que se use tal material, que tal cortina, que tal piel de tal animal, porque nos está hablando de las exigencias de Dios. Entonces, Él toma muy en serio eso, la santidad. No es así nomás. No es así nomás que yo vengo y adoro al Señor o que yo me pongo a enseñar así nomás. No, tenemos que entender que si Dios toma en serio la santidad, nosotros también debemos tomarla como algo muy serio. La tendencia en la iglesia postmoderna es crear un Dios a nuestra imagen, dándole los atributos que nos gustaría que tuviera, en lugar de lo que describe su palabra. La santidad absoluta de Dios, su trascendente esplendor y su luz inaccesible, como dice 1 de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, me recordé de algo y les quiero poner un poquito en una cuestión para que piensen, ¿no? Para que pensemos todos juntos. ¿Por qué es el Dios invisible? Aquí nos habla de un Dios inaccesible. ¿Por qué es un Dios invisible? ¿Porque es transparente? ¿Es como el aire? ¿Por qué? No, amados, es un Dios invisible porque con nuestros ojos carnales no aguantaríamos su luz inaccesible. No aguantaríamos verle. Él podría, de alguna manera, hacerse ver, pero no lo aguantaríamos. Por eso es inaccesible. Y nos habla de su santidad. Nuestro pecado, nuestra pequeña, por más que seamos casi perfectos, no existe eso, pero por más que seamos bien apartados para el Señor, nuestra pequeña falla nos destruiría delante de su presencia, literalmente. Por eso, a través de Cristo hombre, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, el sumo sacerdote. Son conceptos extraños para muchos cristianos. Somos llamados a caminar en la luz y apartarnos de las tinieblas, y apartar las tinieblas en nuestras vidas. Amados, mirá, vos estás escuchando este estudio, que tiene muchos datos, son técnicos, pero la palabra de Dios está iluminando tu vida, tu corazón, ¿sí? Está iluminando y te está mostrando qué es lo que está mal y qué es lo que estás bien, qué es lo que estás haciendo correctamente. Y vos analizás y decís, y yo en mi ministerio esto lo estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo así nomás, esto no lo estoy consagrando para el Señor, estoy haciendo con el tiempo que me sobra, estoy haciendo con la ofrenda que me sobra. Se dan cuenta, y todo es muy light,
Entonces el Señor nos pone en órbita a través de su palabra. Un Dios santo no puede tolerar el cínico y flagrante pecado, porque Él exige santidad y Él exige que el pecado sea castigado. No nos atrevamos a adoptar una actitud frívola respecto al pecado o al odio de Dios hacia Él, porque Dios tiene un odio hacia el pecado. Tampoco debemos de ninguna manera verlo así con ligereza. Es muy serio el tema que se nos presenta claramente en todo el libro de Levítico. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios porque la muerte de Jesús por nosotros, por lo que Él hizo, ya no tenemos que ofrecer más sacrificios de animales. Todo el tema de Levítico es sobre la sustitución. Alguien tenía que morir, alguna sangre tenía que ser derramada. Bueno, en aquel tiempo eran animalitos. En este caso fue el hombre perfecto, Jesús. La muerte de los era un castigo sustitutivo por aquellos que habían pecado. De la misma manera, pero de forma infinitamente, perfectamente mejor, el sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago sustitutivo por nuestros pecados. Y ahora podemos comparecer sin temor ante un Dios de santidad absoluta, porque Él ya no nos ve a nosotros, no ve nuestra justicia, que son como un trapo de inmundicia. Él ve la justicia de Cristo en nosotros. Amén. Hacemos un breve repaso del Levítico, como hacemos un vistazo final. Levítico, bueno, es el tercer libro del Antiguo Testamento. Su autor fue Moisés. La fecha en que se escribió fue aproximadamente en el año 1445 a.C. Abarca el período desde el 1445 a.C. hasta el año 70 después de Cristo, porque las leyes se aplicaron hasta poco después de la muerte de Jesús, cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Bueno, concluimos hasta aquí. Que el Señor les bendiga y será, si Él lo permite, hasta nuestro próximo día de estudio, que es el próximo jueves, si así el Señor lo permite, continuaremos con el libro que sigue. Que Dios te bendiga.